Muy buenas tardes. Para dar inicio a esta sesión ordinaria del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que corresponde al día 20 de abril del 2018, solicito a la secretaria ejecutiva que se sirva a pasar lista de asistencia y verifique el quórum. Como lo solicita el comisionado presidente, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Hay quórum, comisionado presidente, con la asistencia total del Pleno. Muchas gracias. Pido a los presentes ponernos de pie. Al existir el quórum y siendo las 14 horas con 47 minutos del día de hoy, 20 de abril del año 2018, declaro formalmente abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento. Antes de someter a votación el orden del día propuesto, solicito sea reiterado el proyecto de revisión número RR/DAI, diagonal 198, 2018, interpuesto en contra del Congreso del Estado de Tabasco para un mayor análisis del mismo, por lo que solicito a la secretaria ejecutiva someta a consideración de estudio colegiado el orden del día con la adecuación que he mencionado. Es suyo, doctor. Sí, ¿Cuál es? de la ponencia 3, es el recurso de revisión DAI 198, el 198. Ok. Procedo a leer el orden del día preparado para esta sesión con la observación que ha señalado el comisionado presidente. Número 1, lista de asistencia y declaración de quórum. 2, instalación de la sesión. 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. 4, lectura de la correspondencia recibida. 5, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el 13 de abril de 2018. 6, proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso RR-DAI diagonal 214 diagonal 2018 ponencia 1 promovido en contra de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-DAI diagonal 217 diagonal 2018 ponencia 1 promovido en contra del Colegio de Bachilleres de Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-DAI diagonal 220 diagonal 2018 ponencia 1 promovido en contra del Colegio de Bachilleres de Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-DAI diagonal 223 diagonal 2018 ponencia 1 promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Gracias, muy bien. 7, proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-DAI diagonal 182 diagonal 2018 ponencia 2 promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-DAI diagonal 191 diagonal 2018 ponencia 2 promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-DAI diagonal 203 diagonal 2018 ponencia 2 promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Balancán, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-DAI diagonal 206 diagonal 2018 ponencia 2 promovido en contra del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-DAI diagonal 212 diagonal 2018 ponencia 2 promovido en contra de la Secretaría de Salud. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-DAI diagonal 215 diagonal 2018 ponencia 2 y su acumulado RR-DAI diagonal 221 diagonal 2018 ponencia 2 promovido en contra del Colegio de Bachilleres de Tabasco. Gracias.
Proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 180, diagonal 2018, ponencia 3, promovido en contra del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 183, diagonal 2018, ponencia 3, promovido en contra del Tribunal Superior de Justicia. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 186, diagonal 2018, ponencia 3, y su acumulado RRDAI, diagonal 189, diagonal 2018, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 192, diagonal 2018, ponencia 3, y su acumulado RRDAI, diagonal 195, diagonal 2018, ponencia 3, promovidos en contra de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 210, diagonal 2018, ponencia 3, promovido en contra del Instituto Estatal de Cultura. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 213, diagonal 2018, ponencia 3, promovido en contra de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 216, diagonal 2018, ponencia 3, promovido en contra del Colegio de Bachilleres de Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 219, diagonal 2018, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 225, diagonal 2018, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. 9, asuntos generales, y 10, clausura de la sesión y cita para la próxima. Cumplida su encomienda, comisionado presidente. Solicito a la Secretaría Ejecutiva que someta a consideración de este órgano colegiado el orden del día propuesto que acaba de dar a conocer. En votación económica se somete a consideración de este Pleno el orden del día propuesto. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Comisionado presidente, el orden del día ha sido aprobado por unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el cuarto, que se refiere a la lectura y aprobación, a la lectura de la correspondencia recibida para el Pleno, y toda vez que mediante el oficio SCUT 139-2018, recibido con fecha 13 de abril del presente año, signado por el licenciado César Ángel Marín Rodríguez, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante el cual solicita adecuaciones a las tablas de aplicabilidad de acuerdo a sus actuales atribuciones. En consecuencia, serán analizados por este instituto y en su momento modificados, por lo que al no haber más correspondencia dirigida a este Consejo, propongo dar por desahogado este punto y continuar con el orden del día. Bueno, en este caso se propone analizar la propuesta que está haciendo la Secretaría de Comunicaciones y Transporte en cuanto al formato número 15, que alude que le aplica, que es el relativo a los subsidios, para que el Pleno lo analice y se proponga un acuerdo y se puedan modificar las tablas de aplicabilidad. Yo creo que nada más para redondear el turno de la correspondencia, creo que debe hacer un acuerdo del Pleno que se turne a la Secretaría Ejecutiva precisamente la petición que acaba de recibir el Pleno para que sea la Ejecutiva que realice el proyecto de dictamen, nos valore la factibilidad de la petición que está presentando en este momento el titular de la unidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y en sesión plenaria este órgano tenga bien aprobar o no lo proyectado, la propuesta que presente en su momento la Secretaría Ejecutiva. Yo creo que ese sería el procedimiento a seguir. Bueno, en estos momentos únicamente, estamos dando a conocer la correspondencia que llegó para el Pleno. Ya tomamos la determinación respectiva. ¿Tiene usted el uso de la voz, comisionada? Sí, toda vez que el reglamento interior faculta a la Secretaría Ejecutiva como auxiliar del Pleno
creo innecesario hacer un acuerdo, sino en todo caso se turna la correspondencia de la Secretaría Ejecutiva para que ejecute, que analice si es procedente o no la solicitud en comento. Si es procedente, entonces sí se presente el acuerdo de modificación a la tabla y se someta al Pleno, si les parece. Me parece bien, estoy de acuerdo. Completamente de acuerdo. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el quinto, que se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el 13 de abril del presente año, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponer la dispensa de su lectura y con ello la aprobación de dicha acta, por lo que solicito a la secretaria ejecutiva que en votación económica someta a consideración del Pleno la propuesta antes señalada. En votación económica se somete a consideración de este Pleno la propuesta de dispensa de su lectura y aprobación del acta que ha citado el comisionado presidente. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Comisionado presidente, ha sido aprobada la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el 13 de abril del presente año por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, el sexto del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Se le concede el uso de la voz, comisionada, para escuchar las propuestas de resolución correspondientes. Gracias, comisionado presidente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, comisionada Leida. Buenas tardes, comisionada Luna. Presento a consideración del Pleno 4 proyectos de resolución y el primero de ellos es el identificado con el número 214-2018, que fue interpuesto en contra de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. A este sujeto obligado se le presentó la siguiente petición. Solicito el número de carpetas de investigación, averiguaciones previas, por el delito de feminicidio, indicando el lugar donde ocurrió, la fecha, edad de la víctima y el estado que guarda desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017. Cabe destacar que es importante indicar la edad de la víctima, ya que es obvio que debe haber un registro de su edad. Con base en este pedimento, el titular de la Unidad de Transparencia de este ente público giró esta petición a dos áreas, a la Dirección de Delitos Comunes y a la Dirección de Atención a la Violencia de Género. Ambos titulares remitieron sus respuestas y en el primero de ellos se pudo advertir que el director de Delitos Comunes señaló que en ese periodo, es decir, todo el año 2017, se iniciaron 10 carpetas de investigación por el delito de feminicidio y fue lo único que precisó. Por su parte, la directora de Atención a la Violencia de Género señaló que se iniciaron 10 carpetas de investigación por este ilícito en el municipio de Centro y 6 en la delegación regional que está ubicada en el municipio de Cárdenas, Tabasco. También dio a conocer el lugar en que presumiblemente ocurrieron los hechos, la fecha y el estado procesal que guarda cada carpeta de investigación. El particular se inconformó porque consideró que la información estaba incompleta y precisó que se le hizo falta la edad de las mujeres víctimas de feminicidio y en la información que la Fiscalía le proporcionó no se le indicó la edad. Durante la substanciación del recurso de revisión y en base al recurso al alegato vertido por el particular, compareció nuevamente el ente público a través de un acuerdo de disponibilidad complementario. En este acuerdo, nuevamente se advierte que se giró la petición a las dos áreas que inicialmente entregaron información, al director general de Delitos Comunes y a la directora de Atención a la Violencia de Género. En el primer caso, nuevamente el director de Delitos Comunes dio a conocer mayores datos relativos precisamente a lo que le hizo falta en la primera ocasión. Así tenemos que en esta segunda actuación proporcionó el municipio, la edad y mes. En ese sentido, al analizar esta porción de la respuesta del sujeto obligado, advertimos que se atiende el pedimento, complementa lo que inicialmente le hizo falta al municipio, complementó la edad y en cuanto a la fecha, únicamente proporcionó el mes. Si bien sabemos que la temporalidad de la información abarca todo el año, ya tenemos el año, está proporcionando el mes, pero no está indicando la fecha, el día. Es factible que en sus registros no lleve ese nivel de detalle, pero es necesario que se pronuncie el sujeto obligado. No se puede presumir
que si no lo entregó es que significa que no lo tiene o no lleva ese registro. No, tiene que decirlo expresamente, que no se lleva ese nivel de detalle y que únicamente proporcionará el mes. Y esta omisión, pues, es imputable precisamente al propio ente público. Y respecto al estado que guarda las carpetas de investigación, no hubo pronunciamiento alguno. Entonces, advertimos que esta respuesta está incompleta. Por lo que respecta a la Dirección de Atención a la Violencia de Género, la directora complementó su actuación inicial y en este caso proporcionó la edad de las víctimas. Y con ello, ella complementa la totalidad del pedimento informativo. En ese sentido, se modifica la respuesta otorgada por el sujeto obligado para el solo efecto de que nuevamente gire oficio a esta Dirección General de Delitos Comunes para que se pronuncie respecto de los dos datos que le hicieron falta, estado procesal y el día en que ocurrieron los hechos. De ser posible, que lo dé a conocer y si no, que de manera fundada y motivada exprese las razones por las cuales carece de ese registro. No, es que ya como fue el tiempo, allá me comentaron que no dio tiempo. Okay. Lo que se refiere ya es al guión que tenemos, pero fue al Okay. final. ¿Sí? Bien. En el recurso 217 se le requirió, es un recurso interpuesto en contra del Colegio de Bachilleres de Tabasco. Voy a leer dos recursos al mismo tiempo porque son similares los cuestionamientos y es la misma recurrente y es la misma actuación del sujeto obligado. Entonces tenemos que son los recursos 217 y 220, ambos de este año, que fueron interpuestos en contra del Colegio de Bachilleres de Tabasco. En el primero de ellos se le requirió lo siguiente: por medio del portal de transparencia, solicito me informe si el trabajador Marco Antonio Martínez de la Cruz se le autorizó comisión sindical en base al capítulo 12, cláusula 128 del contrato colectivo de trabajo a solicitud del SICOBATAP, especificando categoría, periodo comprendido, plantel, turno, total, HSM, que me imagino que es horas al servicio, ¿no? Horas semana mes. Ok, bien. ¿Cuántos permisos lleva a la fecha? 2018. En el segundo recurso se solicitó prácticamente lo mismo por medio del portal de transparencia. Solicito me informe qué periodo comprende el permiso con goce o sin goce de sueldo otorgado al trabajador Fernando Morales Mateos por concepto de comisión sindical en base al capítulo 12, cláusula 128 del contrato colectivo de trabajo a solicitud del SICOBATAP. En ambos casos, el particular señaló en el rubro otros datos prácticamente la misma petición. Bien. El sujeto obligado, a través de la unidad de transparencia, remitió ambos pedimentos informativos a la dirección académica. Esta dirección, a través de su enlace de transparencia, remitió su informe de respuesta, en el que con toda claridad precisó que a los servidores públicos antes referidos no se le ha otorgado comisión sindical. Es un planteamiento expreso, directo. En contra de estas determinaciones de respuesta, el particular se inconformó y expresó una serie de alegatos, precisando, entre otras cosas, que se le negó la información, que no es posible que continúe al frente de los grupos de alumnos, estos servidores públicos, toda vez que gozan de un cargo dentro del comité ejecutivo del sindicato, del SICOBATAP o sindicato del Colegio de Bachilleres de Tabasco, y para tal fin adjuntó a sus argumentos la toma de nota en la que se visualiza que los servidores públicos que señaló en su petición forman parte precisamente de este comité. Bien. Con base en este panorama, procedimos a analizar ambos recursos de revisión. Y efectivamente advertimos en primera instancia que la unidad administrativa competente para pronunciarse sobre el particular resulta ser la dirección académica y que a través del enlace de transparencia con claridad indicó que no se ha otorgado comisión sindical. Para tal efecto, revisamos el contrato colectivo de trabajo suscrito entre precisamente esa institución educativa con el sindicato del Colegio de Bachilleres, mejor conocido por sus siglas como SICOBATAP, y precisamente respecto a los numerales invocados por el particular, específicamente la cláusula 128. Esta cláusula es muy clara, precisa que efectivamente los
servidores públicos que pueden tener la factibilidad, la posibilidad de solicitar permiso, autorización para ausentarse de sus funciones a través de un procedimiento que se debe presentar la petición al comité ejecutivo del sindicato, el sindicato se lo presenta al instituto y el instituto se pronunciará, al colegio de bachilleres se pronunciará en su momento. Es todo un procedimiento que se establece, pero aquí lo que se está dilucidando es el colegio de bachilleres le otorgó a los trabajadores alguna comisión sindical. La respuesta del sujeto obligado fue clara, definitiva y conclusiva. En ese tenor es válida y se tiene por apta para atender el requerimiento informativo. Dentro de los alegatos vertidos por el particular también señala de que a su juicio existe inconsistencia del por qué sigue al frente este docente. El derecho de acceso a la información es la prerrogativa que tiene cualquier persona de acceder a información pública y que solamente podrá ser restringida si contiene algún dato de naturaleza confidencial o reservada. Pero este derecho que tiene bajo su cargo la tutela, este órgano garante, no llega al extremo de dirimir otro tipo de controversias como la que presenta en sus alegatos el particular. Es decir, si a su juicio considera que se le debió de conceder comisión sindical al trabajador o no se le debió conceder comisión sindical, no es materia de este órgano garante. Es materia de otras instituciones que no pueden ser resueltas a través del derecho de acceso a la información. En ese tenor, los agravios vertidos por el particular son inoperantes para la resolución de este asunto. Y en base a las consideraciones anteriores, en ambos recursos se confirma la actuación del sujeto obligado. En el recurso 223-2018 se le requirió al ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco, lo siguiente: atlas de riesgo. El sujeto obligado remitió, a través de la unidad de transparencia, remitió el pedimento informativo al encargado de la unidad de protección civil, quien precisó lo siguiente: no se cuenta con atlas de riesgo municipal. En base a esta respuesta, el particular interpuso recurso porque considera que fue insuficiente la fundamentación de la respuesta que le fue otorgada. Procedimos a realizar el análisis correspondiente al marco jurídico que rige la actuación del sujeto obligado y advertimos que en el artículo 94, quinquies, fracción novena, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco se expresa lo siguiente: a la Coordinación de Protección Civil le corresponde el despacho de los siguientes asuntos. Fracción novena: identificar los altos riesgos que se presenten en el Estado y emitir las recomendaciones necesarias integrando el atlas de riesgo municipal. Como podemos advertir de lo que acabo de leer, es una disposición expresa que mandata que se genere un atlas de riesgo. Naturaleza de la institución. En ese sentido, la respuesta otorgada de señalar que no se cuenta no es suficiente para tener por satisfecho el derecho a saber del particular. Hemos dicho en diversas resoluciones, en diversas sesiones lo hemos comentado, que este tipo de respuesta no es definitiva. El decir que no se cuenta, en lugar de generar certeza, genera más dudas. Porque en el momento en que yo precise que no cuento con la información, ¿por qué no la cuento? ¿Por qué no cuento con esa información? Porque se perdió, se generó, no se generó, porque se inundó, se extravió. No es una respuesta definitiva. Máxime que si la concateno con la disposición normativa prevista en la Ley Orgánica Municipal, evidentemente se actualiza el supuesto previsto en el artículo 20, que dispone que se tiene que generar la información que forme parte de las atribuciones, lo cual se concatena con la disposición contenida en el artículo 144, fracción tercera de nuestra Ley de Transparencia, que también mandata que si se refiere a una información mandatada en una facultad, hay que generarla o se tendría que precisar por razones fundadas y motivadas la imposibilidad de su generación. Y en el caso no existe motivación, fundamentación alguna del por qué no se cuenta con el documento requerido por el particular. Y nada más para mayor claridad, doy lectura al artículo 144, fracción tercera.
Cuando la información solicitada no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité de Transparencia, fracción tercera, ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación exponga de forma fundada y motivada las razones por las cuales, en el caso particular, no ejerció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la unidad de transparencia. Es decir, tratándose de una información que derive del ejercicio de una atribución, competencia o facultad, es imperativo que el sujeto obligado se pronuncie y la entregue. Y si no la ha generado, tendría que razonar de manera justificada el por qué no la posee. Y un ejemplo podría ser, tratándose de una dirección de atención ciudadana, ¿cuál es su función primordial? Pues recibir la audiencia ciudadana para la asesoría correspondiente. Y resulta que en el mes de enero no recibió ninguna audiencia ciudadana. Y le preguntan al titular, quiero saber cuántas personas atendió en el mes de enero la Dirección de Audiencias de Atención Ciudadana. Pues va a decir que 0. ¿Pero por qué no la generaste si es tu obligación? Bueno, aquí existe una razón fundada y motivada. Nadie llegó a que yo lo asesorara, ¿no? Entonces no está obligado a lo imposible. Igual aquí le están pidiendo el atlas de riesgo, mandatado por la Ley Orgánica de los Municipios. No es válido señalar que no se cuenta sin decir las razones por las cuales no se cuenta, sobre todo porque es una atribución legal. En ese sentido, se revoca la actuación del sujeto obligado y en el proyecto se le hace el conocimiento los lineamientos que deberá seguir para atender este requerimiento informativo. Y con ello, no sé si la comisionada Leida, ¿vas a comentar algo, comisionada? No, nada más sería importante decir que en el caso del acta de riesgo, tal vez por la naturaleza del documento que señala precisamente el caso de un municipio, son las porciones físicas terrestres de inseguridad o los polígonos donde no puede haber centros poblacionales porque están a expensa, inundación o otro tipo de están en riesgo. Suceso. Así es. Supongo yo que debe haberse estudios especializados para ello, ¿no? Podría justificarse tal vez, pero eso no implica que no tengas que generar. Y aparte, el 144 también es específico. Si tiene la atribución y no se ha realizado, generarla y dar cuenta al órgano de control interno, que eso es una parte importantísima también señalar. Muy bien. ¿Es cuánto? Presidente, con ello termina mi presentación. Muchas gracias. Una vez que hemos escuchado las propuestas, los proyectos de resolución de la comisionada Teresa Luna, le solicito a la Secretaría Ejecutiva que en votación nominal someta a consideración de este Pleno las propuestas y los proyectos de resolución que han sido presentados. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. ¿A favor? Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos por unanimidad de votos. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, el séptimo, que consiste en la resolución de los proyectos de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. Se le concede el uso de la voz, comisionada, para escuchar las propuestas correspondientes. Gracias, comisionado presidente, comisionada Tere Luna, a las personas que nos acompañan, buenas tardes. Me permito presentar los proyectos de resolución en el siguiente sentido. El 182 en contra el Ayuntamiento y Municipio de Centro, se sobresee. El 191 en contra de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, se revoca. El 203 en contra del municipio de Balancán, se revoca. El 206 en contra el Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, se desecha. El 212 en contra de la Secretaría de Salud, se desecha. El 215 y su acumulado 222 en contra el COBATAT, se confirma. Me permito dar cuenta del recurso de revisión 203. Aquí solicitaron las medidas y colindancia de un inmueble, señalar si es propiedad municipal, estatal o en su defecto federal, qué destino tiene este predio, los cargos y nombre de las personas
servidoras públicas que intervinieron en la escritura, señalar volumen y fecha de la escritura, informar si actualmente se encuentra edificado algún dicho predio, edificio, parque, oficina, etcétera. Requiero se expida a mi favor cédula catastral en versión electrónica de dicho inmueble, indicar que el notario efectuó la escrituración en este inmueble. En una respuesta inicial, efectivamente, el sujeto obligado indica que toda consulta y expedición de la cédula catastral con respecto al padrón genera un costo a pagar y en efecto es un trámite administrativo que lo marca la ley, ¿no? Sin embargo, el recurrente menciona en su agravio que pues está en el rubro de bienes inmuebles del ayuntamiento y efectivamente haciendo una búsqueda exhaustiva, el predio que él señala, pues sí, dice ahí en el inventario de bienes inmuebles del ayuntamiento. Por lo tanto, al negar la información, pues evidentemente tenemos que revocar. Si bien es cierto que la cédula catastral tendrá que hacer el trámite y pagarlo, y en su momento, si tuviera alguna colindancia con un particular, tendrá que darse la versión pública, pero tendría que ser posterior. Por lo tanto, se revoca y los otros asuntos son del Colegio de Bachilleres, que ya la comisionada ha dado una amplia explicación y como la respuesta es contundente, pues se procede a confirmar. En este caso son la misma pregunta, solamente es sobre personas distintas. Muy bien. Con eso doy cuenta de mis asuntos. Sí, muchas gracias. Una vez que hemos escuchado las explicaciones de la titular de la ponencia 2, le solicito a la secretaria ejecutiva que en votación nominal someta a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución que han sido presentados. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los A favor. Santos. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos por unanimidad de votos. Gracias. Pasamos al punto octavo, que consiste en la propuesta de los proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo. Me permito presentar los siguientes. El recurso de revisión 180 en contra del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista se propone revocar. El recurso de revisión 183 en contra del Tribunal Superior de Justicia se propone revocar. No. Sí, se revoca. Sí. El recurso de revisión 186 acumulado con el 189 en contra de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero se revoca. El recurso de revisión 192 acumulado con el 195 también en contra de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero se revoca. El recurso de revisión 210 en contra del Instituto Estatal de Cultura se revoca. El recurso de revisión 213 en contra de la Fiscalía General de Justicia se modifica. El 216 en contra del Colegio de Bachilleres se confirma. El recurso de revisión 219 en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo se sobresee y el 225 en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas se sobresee. Aquí, por ejemplo, tenemos el recurso de revisión 216 contra el Colegio de Bachilleres, en el cual le preguntan, por medio del portal de transparencia, solicita el informe si el trabajador Fernando Morales Mateo se le autorizó una comisión sindical en base al capítulo 12, cláusula 128 del contrato colectivo de trabajo a solicitud del Sicobatat, especificando categoría, periodo comprendido, plantel, turno, el total de horas, semana, mes y cuántos permisos lleva a la fecha en 2018. Y otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información, informe si el C. Fernando Morales Mateo se le autorizó comisión sindical en base al capítulo 12, cláusula 128 del contrato colectivo de trabajo a solicitud del Silcobatat, especificando categoría, periodo comprendido, plantel, turno total, hora, semana, mes y cuántos permisos lleva a la fecha. Aquí hay un acuerdo de disponibilidad de información por parte del titular del sujeto obligado, quien pues de manera contundente
señala que no se ha presentado ningún tipo de permiso ni se le ha autorizado alguna comisión sindical. Entonces, al tener una respuesta de manera contundente por parte del sujeto obligado, pues en ese sentido el acuerdo de disponibilidad de información se confirma por parte de este órgano garante. Serían los asuntos de la ponencia 3. ¿No habrá algún comentario? Le solicito a la Secretaría Ejecutiva que en votación nominal someta a votación los asuntos que han sido presentados. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados por el comisionado presidente. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, que es el 9º del orden del día, el relativo a asuntos generales. Informar de manera general sobre las estadísticas. Al día de hoy, con esta sesión, se han aprobado 351 sentencias que han sido resueltas por este órgano garante. Y también, en cuanto a las solicitudes de información, tenemos que el Ayuntamiento de Comalcalco tiene 366, le sigue la Secretaría de Educación con 268, la Fiscalía General del Estado 256, Salud con 252, el municipio de Centro 247, Macuspana 225, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana con 194, Tribunal Superior de Justicia 193, la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 188 y la Contraloría con 176. Son de solicitudes. Son solicitudes de información que acumulan, no aparecemos en el top 10. En el top 10. El top 10. Tenemos que han entrado 4.161 por Infomex y 1.663 por la Plataforma Nacional de Transparencia, lo que hace un total de 5.824 solicitudes con corte al día de hoy. Por otra parte, tenemos un total de 392 recursos de revisión. De estos, el primer lugar lo tiene Comalcalco, son 106 recursos de revisión. La Secretaría de Salud 36, el Ayuntamiento de Centro 18, Educación 15, Desarrollo Agropecuario 13, Planeación y Finanzas 12, el Instituto Electoral 10, el Ayuntamiento de Tenosique 10, el Tribunal Superior de Justicia, Colegio de Bachilleres, Instituto Estatal de Cultura, el municipio de Cárdenas y el Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática 9. Estos son los que tienen el mayor número de recursos de revisión. Y en cuanto a silencios, con 9 silencios es Zapata, el Desarrollo Económico y Turismo con 6, Cunduacán con 5, son los que presentan el mayor número de silencios el día de hoy. Ese es el corte que tenemos. Los sujetos obligados podrían no tener la misma información en cuanto a los recursos de revisión, porque obviamente una vez que ingresan al ITAID y se turnan al Pleno, pues se tiene que llevar a cabo la admisión o el desechamiento y en ese sentido pues hay un periodo de tiempo antes de que se le notifique. Pero al corte, al día de hoy, estos son los recursos de revisión que se han recibido por parte de este órgano garante. Y también tenemos de manera coordinada con el INAI y con la Secretaría de Seguridad Pública, que nos está proporcionando el espacio, que es el auditorio, lo cual apreciamos mucho. Se están invitando a 2 personas por sujetos obligados, amén del personal del ITAID, pero también como aquí hay un espacio físico pues grande, adecuado, si hay alguna necesidad específica podemos atenderla. En este taller que se va a dar sobre gestión documental
y archivos, lo cual pues es obviamente el análisis a la Ley General de Archivos y también pues a la forma en cómo debe de llevarse a cabo el manejo de los archivos por parte de los sujetos obligados. Esto es una capacitación básica porque para poder hacer efectivo el derecho de acceso a la información, pues es fundamental contar con los archivos asequibles, accesibles, ordenados y con una lógica, ¿no? En ese sentido, muchas veces la problemática que se enfrentan en las instituciones es que no se atienden los archivos, no hay una metodología para los archivos, a veces puede estar la información, pero poder localizarla es un verdadero problema. Entonces, en este sentido, ya existen una regulación jurídica específica que nos obliga como sujetos obligados a tratar la información de una manera muy concreta. Entonces, es sumamente importante que los sujetos obligados acudan a esta capacitación, que además es gratuita y que en este caso el INAI otorgará las constancias de capacitación a quienes asistan a este curso, que será de 9 a 16 horas el próximo martes 24 de abril, repito, en el auditorio de la Secretaría de Seguridad Pública, donde se ubica el Colegio de Policía, Es el auditorio el Colegio de Policía y Tránsito del Estado, a las 9 de la mañana. Está Entonces, bien. todos quedan cordialmente invitados. No sé si mis compañeras quieren agregar algo. Yo nada más para comentar que la invitación la van a recibir los sujetos obligados, las unidades de transparencia a través de su correo electrónico, y sí es importante que asistan porque precisamente ustedes recordarán que estamos inmersos en un sistema nacional de transparencia y uno de los instrumentos que ha aprobado este sistema nacional es precisamente los lineamientos en materia de archivos, que nos mandata una serie de acciones que tenemos que realizar. Ya nuestra área de archivos ha dado talleres en ese sentido, el titular de la unidad de archivo de este instituto, pero el trabajo que van a realizar el INAI pues viene a complementar y darnos mayor fortaleza en nuestros conocimientos. Por eso es importante que asistan los sujetos obligados. Son 2 personas por sujeto obligado. Si algún sujeto obligado quisiera llevar más personal, como comenta el presidente, se platica para que no estemos después faltos de espacios, ¿no? Vemos cuántos espacios hay, si se puede facilitar que el acceso de 1 o 2 personas más, se podría hacer, pero hay que hablarlo directamente con el director de capacitación o en su defecto con la licenciada Fiordi Cerino. Bien, y los esperamos ver. Para poder otorgarle la constancia. Y la también. constancia, además se les va a dar constancia a través de un procedimiento que en la propia invitación, que será a través de correo electrónico, se les señala de qué manera la podrán obtener, lógicamente con el registro de asistencia y otras cosillas más. Muy bien. Pues una vez que ha sido agotado todos los temas del orden del día, le pido a los presentes ponernos de pie, por favor. Bueno, siendo las 15:30 el día de hoy, 20 de abril del año 2018, declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y se convoca para la próxima, que será una sesión ordinaria que tendrá verificativo el día viernes 27 de abril del presente año a las 14 horas en este mismo recinto. Muchas gracias y que tengan todos una buena tarde. Gracias.